Hay muchas formas de interpretar las cifras y según cómo las miremos, esas cifras nos darán una lectura particular de la realidad. Por ejemplo, de acuerdo al último monitor educativo liceal, podemos decir que en 2014, por tercer año consecutivo, se dio un descenso en la tasa de repetición en el ciclo básico de los centros públicos. La otra cara de la moneda es que todavía no pasa de clase 1 de cada 3 alumnos. También podemos destacar que en el ciclo básico el acceso a la educación está casi universalizado y sin embargo en el bachillerato no estudia 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 17 años. El monitor educativo liceal es el sistema de consolidación de información estadística del Consejo de Educación Secundaria y el jueves pasado se divulgaron los resultados correspondientes al año pasado. ¿Qué arrojaron esos números? ¿Qué evaluación puede hacerse de las estrategias que se ha puesto en marcha hasta el momento? ¿Qué cambios son necesarios? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Está con nosotros la directora general de secundaria, la profesora Celsa Puente. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a la audiencia. Y también el coordinador del Departamento de Investigación y Estadística Educativa de la ANEP, Alejandro Retamoso, sociólogo. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Tengo una cantidad de preguntas a propósito de los números y las gráficas, pero a ver, una consideración general, profesora Puente. Bueno, en primer lugar, nosotros sentíamos la necesidad de plantearle a la gente, a nuestros profesores, a los colegas que nos acompañan y al público en general, el estado de situación en un momento clave. Nosotros estamos en plena organización de una propuesta quinquenal y no debe haber mejor forma de hacerlo que decir, bueno, ¿desde dónde estamos parados? ¿Verdad? ¿Cuál es la realidad que tenemos? ¿En qué cosas venimos, aunque sea lentamente, mejorando y poder hacer un análisis de por qué? Para ver si por ahí hay algunas pistas para seguir profundizando. ¿En qué cosas parecería que estamos un poco estancados o no estamos evolucionando lo suficientemente fuerte como para decir que tenemos que hacer un viraje, ¿no? Así que nos pareció que más que los datos puros, que los números sueltos, esto ameritaba un análisis profesional, un análisis que fuera interpretativo, que nos diera pistas muy claras y por eso contamos con el apoyo técnico del equipo de la ANEP que nos presenta una forma de interpretación que a nosotros nos parece que echa luz y que viene muy a tiempo en esto de diseñar el futuro. Porque la toma de conciencia de la realidad del presente sirve para ver qué grado de operatividad en el futuro tenemos para ser transformadores, que es a lo que apostamos. Si yo no recuerdo mal, estos números con tanto detalle, incluso discriminados por liceo, se están divulgando hace poco tiempo, ¿no? Hace un par de años. Antes se habían conocido, pero a partir de pedidos, a partir de la ley de acceso a la información pública que habían formulado algunos diarios. Es verdad. Nosotros creemos que la información tiene que estar disponible, que es un insumo importante para quienes viven en las instituciones y para que aquellas familias que están pensando en mandar a sus hijos. Lo que sí quiero aprovechar a pedirle a todos es que cuando nosotros publicamos los datos de las instituciones es con esa intención. No deberíamos admitir nunca una mirada culpabilizadora. Bueno, en su momento se discutió bastante y había una reticencia de las autoridades a dar a conocer los números liceo por liceo, ¿no? Claro, nosotros tenemos que apostar a formarnos sabiendo que los números liceo por liceo son un insumo que permiten que la propia institución pueda leerse y cambiar, que nos permite a las autoridades apoyarlos y acompañarlos. Esos números están ligados a características institucionales y a contextos en las que ellas funcionan, ¿verdad? No pueden ser nunca usados en términos culpabilizadores, porque cada institución educativa es un espacio de intersección de adultos formados, profesores, funcionarios y de jóvenes y familias que apuestan por esa propuesta y que a veces esos datos dan una lectura que no tiene en cuenta esa condición cualitativa de las instituciones. No es lo mismo trabajar en un barrio de Montevideo que en otro, no tiene las mismas características una matrícula que la otra. Entonces,
no se puede usar el dato así limpiamente. Y de ahí que un poco la decisión de este año, además de que está inscripta en una modalidad de gestión que este consejo que se formó en abril ha elegido, que es la presentación en distintas instancias de diferentes informaciones que vamos generando y que nos parece necesario hacer públicas, en este caso puntual decidimos presentar la información con un acompañamiento de análisis cualitativo para invitar a la población a que haga lo mismo y que no perdamos el respeto por el trabajo del otro, ¿no? Empecemos por números generales, por números bien globales. De acuerdo con este reporte, la matrícula en la educación secundaria pública se ha mantenido estable, con una leve tendencia a la caída en estos años, ¿no? Estamos en 221.000 alumnos, 9.000 menos que los que había 3 años antes. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué está pasando esto? Ahí se encuentran varios factores. Esto es una película que viene a cuento en función de lo que han sido los nacimientos de hace 15 o 20 años. Es el efecto combinado, por una parte, del descenso de los nacimientos a fines de los 90, que hoy estamos viendo reflejados en el descenso de la matrícula, y ese es un factor que hay que tener en cuenta. Hay que relativizar, en términos de indicador, lo que es el descenso de la matrícula, porque responde no a un efecto de una menor asistencia, sino a un efecto de cohortes de alumnos que ingresan al sistema educativo que son más chicas. Ese, que es un primer factor, se complementa con otros dos, que tienen que ver con un leve incremento de la matrícula en el sector privado y con un aumento de la oferta educativa y de la matrícula de la enseñanza técnico-profesional, de la UTU. ¿Cómo hay que leer ese incremento de la matrícula en los privados? ¿Una señal de disconformidad, de escepticismo con respecto a la educación pública? Es difícil saberlo. Lo que sí conocemos por tendencias más históricas es que el sistema privado ha albergado entre un máximo de un 17% de la matrícula total en la actualidad, y hace 10 años ese porcentaje era del 14%, en la década del 90 era del 16%, en el 60 el informe de la CIDE era del 20%, es decir, era superior que ahora. Es evidente que en el proceso de crisis, a principios de la década del 2000, hubo un incremento de la matrícula del sector público derivado de traspasos, y que ahora se está recuperando esa parte. Pero es difícil conocer si los traspasos se deben a un único factor. ¿Y esa otra componente, la competencia, entre comillas, de la UTU? Es cierto que la UTU se ha diversificado mucho. Es cierto que la UTU ha trabajado y trabaja mucho con sectores extra edad, que es uno de los resultados del monitor licial. La educación secundaria no es solo un sistema que trabaja con las edades teóricas, también trabaja con las edades de alumnos que han repetido algún año, alumnos que se han ido y han vuelto al sistema, y la UTU específicamente, con su diversificación, por otros estudios que tenemos, se ha posicionado en esa parte también muy bien. Yo quisiera agregar algo, Emiliano, y ¿Sí? es que es interesante que esto aparezca, porque el Consejo de Educación Técnico Profesional y el Consejo de Educación Secundaria tienen una responsabilidad compartida con respecto a la oferta pública de la educación. Digo porque a veces pensar en educación media parecería poner todas las baterías fijas en secundaria. A nosotros nos agrada y nos parece interesante que la UTU haya caminado hacia ofertas diversificadas. Quiero decir que secundaria también lo ha hecho. Quizás lo que la UTU se ha hecho un poco más visible en términos de los bachilleratos, ¿verdad? Pero está muy bien, y lo importante es que podamos dar respuestas desde la ANEP, más allá de que pueda ser secundaria o UTU. Secundaria no ve competencia en UTU, ve una tarea compartida, y si UTU encuentra caminos que sean más tentadores, bienvenidos sean. ¿Qué está pasando con la extra edad que apareció mencionada recién? ¿Qué dicen los números de los últimos años? ¿Cómo viene la evolución? La extraedad es un fenómeno bastante importante en el sistema educativo uruguayo, que lógicamente no tiene sus orígenes exclusivamente en la educación media o en la educación secundaria, sino que es un proceso acumulado que viene desde primaria. Hay varios estudios que muestran que Uruguay, en el contexto regional e incluso en el contexto internacional, es un país que tiene una alta extraedad, y esa extraedad responde básicamente a las altas tasas de repetición en el sistema. Hay una tendencia decreciente en educación primaria. De todas formas, el 30% de los alumnos en educación primaria egresa con algún año de extraedad, y esa extraedad se acrecienta en educación media,
porque ahora, como vamos a ver, en términos de promoción, sabemos que 7 de cada 10 promueven, por lo tanto hay 1 de cada 3 que no promueve y que eso genera extraedad. Entonces, el sistema trabaja, por así decirlo, con una parte que tiene que ver con edades teóricas. Todos entendemos de que a los 4 años se entra a la educación inicial, a los 6 años uno entra a primer año de escuela, y debería salir a los 11 y a los 12 entrar a primer año de liceo, pero eso no es una realidad. En educación secundaria el 40% de los alumnos tiene al menos un año de extraedad. 40%, al menos. Y que viene acumulado de primaria o de la propia secundaria. Y yo quisiera agregar que secundaria también ha caminado hacia una oferta de trabajo en extraedad, que tenemos planes específicos que captan a estos jóvenes que al principio quedan como por fuera del sistema y que tratamos de traer después. Por eso se ha creado el Plan 2009. ¿Cómo que al principio quedan por fuera del sistema? Claro, sistema? porque son aquellos que al principio se van, ¿verdad? Se van de la oferta común. Yo quiero decir, y lo quiero decir con especial énfasis, porque estoy hablando, por ejemplo, del Plan 2009, es decir, esto no es reciente. Pero a ver, hay algo que no entiendo ahí. El que repite un año no se va. No, el que repite un año no se va, pero el que repite más de un año es un potencial desvinculado. ¿Sí? Y entonces, en lugar de quedarnos con los brazos cruzados, se han ido abierto ofertas. Algunas han prosperado muy bien y se sigue explorando en esa línea. Y secundaria incluso ha desarrollado programas muy interesantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, además del Plan 2009, 2012 y últimamente el 2013, que es una propuesta de la TD, que se encuentra especialmente en el Liceo 75, en el turno diurno, pero en varios nocturnos. También hemos abierto programas como PROCES, que es un programa en el que se hacen convenio con instituciones en principio públicas. Ahora se está abriendo un poco más la posibilidad de ver hacia privados, para que los funcionarios, las personas que ya están insertas laboralmente, terminen sus ciclos educativos. Y es un convenio que se realiza con las diferentes instituciones y que se hace como una oferta para que todos los uruguayos puedan terminar sus ciclos. Y tenemos hasta programas donde los uruguayos por el mundo pueden terminar sus ciclos educativos, aquellos que se van a través de nuestros consulados. Es decir, se ha indagado y se ha profundizado en este trabajo. A mí igual quiero decir que me interesaría mucho prosperar más para que cada uruguayo haga a su tiempo la formación. Es decir, quiero decirlo con cuidado, pero también tengo que decirlo, no me encanta que prosperen muchos programas de extraedad, porque son soluciones a un problema. A mí me gustaría atacar más el problema y me gustaría pensar cómo hacer para que a su tiempo cada uno de los uruguayos vaya cumpliendo su ciclo educativo y llegue a la edad adulta con su ciclo terminado y una buena posibilidad de continuar sus estudios o ingresar al mercado laboral con todas las herramientas incorporadas. ¿Cómo definimos entonces extraedad? ¿Cuál es el concepto? El concepto operativo es al menos un año por encima de la edad teórica del ingreso al grado o al nivel. O sea, tenemos extraedad en los distintos años de secundaria. Hay extraedad en primero, en segundo, en tercero. Pero después están, claro, los que digamos ya están por encima de la edad de sexto incluso, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido con algunas de las soluciones como las que venía hablando la profesora Puente? Por ejemplo, veía que 20% de la matrícula del Consejo de Educación Secundaria corresponde a centros nocturnos de extraedad. ¿Qué ocurre en ese nivel? Y ocurre esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, en general, en los nocturnos son los turnos privilegiados para convocar a este tipo de alumnos que de alguna manera se han desfasado en la edad correspondiente. Es evidente que hay que hacer una oferta diferente, ¿no? Porque estos alumnos no se puede ofrecer lo mismo. Son jóvenes o ya adultos que han hecho otros desarrollos personales, han incursionado en otras formas de la institucionalidad y hay que hacerles una oferta distinta. Pero también hemos descubierto que no se agotaba
solo con los nocturnos. En Montevideo tenemos 2 liceos diurnos que son extraedad, uno está acá cerquita, el Liceo 27, que es un liceo que hace muchos años que atiende a los jóvenes de extraedad en todos los turnos, y el año pasado abrimos el Liceo 75 para dar una respuesta en la zona más oeste de Montevideo. Acá hay como un doble juego, ¿no? Yo creo que hay que seguir apostando a hacer una oferta extraedad, porque además nosotros tenemos que dar respuesta desde el derecho a la educación. Todos los uruguayos tienen derecho a terminar sus ciclos educativos y tener la posibilidad potenciar de continuarlos. Pero tenemos que hacer a su vez un proceso a través del cual todos los uruguayos a su tiempo puedan terminar sus ciclos educativos. Creo que ahí hay un doble juego, sin abandonar esta población que ya tenemos con rezago y que no está encontrando respuestas en los planes comunes. Tenemos que continuar con esta oferta, pero también tenemos que repensar la otra, ¿verdad? Seguimos repasando números del monitor liceal. ¿Cuántos son los jóvenes en edad liceal, pero que están por fuera del sistema educativo? Yo en la introducción ya mencionaba algo. Hay diferencias entre ciclo básico y bachillerato. Exactamente. Ahí se puede construir un panorama desde distintos ángulos en función de los indicadores que se tomen. Muy asociado a este tema de la extraedad que recién veíamos. Por un lado, si nosotros tomamos las edades teóricas de los alumnos entre 12 y 17 años, el sistema no está tan lejos de alcanzar la universalización, es decir, el acceso de todos los jóvenes al sistema educativo. Se está en el entorno de un 12-13% que está por fuera entre los 12 y 17 años. Esos son unos 35.000 alumnos para ponerlos en números. Acá ya estamos considerando cifras de todo el sistema, incluyendo el sector privado también. El sector privado, la UTU, secundaria, y las propuestas formales de educación. O sea, ¿qué porcentaje está por fuera? Aproximadamente un 13% entre los 12 y 17 años. Pero las realidades son distintas, ¿no? Son distintas, por un lado, a nivel de los ciclos educativos, y por otro lado, en el indicador que tomemos, porque también hay una realidad que indica que el 30% de la población no ha egresado del ciclo básico y el 60% de la población no ha egresado de enseñanza media superior. ¿Esto a qué alude? Que hay un fenómeno que tiene que ver con el acceso a la educación, que es un elemento importante y es un elemento que se ha incrementado mucho en los últimos años. De hecho, en los últimos 15 años, a una tasa de un 1% anual se ha incrementado el acceso a la educación en la educación media, y eso es un fenómeno importante. Más población, que era de carácter más vulnerable, es la que se ha incorporado al sistema educativo. Lógicamente es diferente para las edades correspondientes a la enseñanza media básica, es decir, a los 12 y 14 años. Ahí hay una virtual universalización que ronda el 96%, y una situación distinta en lo que son las edades correspondientes a la enseñanza media superior o al bachillerato comúnmente conocido, que ronda el 80% de acceso, es decir, hay un 20% en total en esas edades que no está en el sistema. ¿Y eso cómo ha ido evolucionando a su vez? La evolución es positiva en ese aspecto. Ya hay muchos estudios que muestran, de hecho, que el tema del acceso es una cuestión que es corregible en el mediano plazo, y hay como tendencias importantes a ese incremento y que se acceda inevitablemente al acceso del 100%. Lógicamente acceder... Pero mi pregunta era a propósito de cómo viene la tendencia en los últimos años, ¿no? Era lo que le comentaba de un 1% anual. 1% anual. Exactamente. Por ejemplo, para tomarlo como referencia, en el 1992 el 70% de los adolescentes de 15 años estaban en la educación. Hoy es del 90%. Ahí está. Allí hay uno de los desafíos para este periodo de gobierno, ¿no? Teniendo en cuenta los anuncios que en su momento hizo durante la campaña electoral el presidente Vázquez. Pero bueno, de eso... A partir de las cifras de repetición, por ejemplo, y de deserción, vamos a charlar enseguida en la segunda parte de la entrevista. ¿Cómo están los liceos públicos en nuestro país, por ejemplo, en materia de repetición y deserción? ¿Qué dicen los números de 2014 que se dieron a conocer la semana pasada? ¿Qué análisis hacen las autoridades al respecto? Ese es el tema de nuestra entrevista central hoy. Estamos con la profesora Celsa Puente, directora general del Consejo de Educación Secundaria, y el sociólogo Alejandro Retamoso, coordinador del Departamento de Investigación y Estadística Educativa de la ANEP. Vamos ahora entonces a los datos sobre
repetición y promoción. Datos que siempre se miran con mucha atención cuando aparecen estos informes, ¿no? Pero antes, una puntualización. ¿Para qué sirve este indicador en momentos en que incluso la propia herramienta de la repetición está siendo cuestionada desde el punto de vista académico? Bueno, lo que pasa que es el modo en que aún nos estamos dando a funcionar. Entonces es inevitable mirarlo. Incluso sirve como insumo para poder pensar en la repetición y en todas estas controversias que surgen en relación a ella. Porque creo que es necesario hacer un análisis de hasta qué punto sirve una repetición con una oferta idéntica. Creo que ahí hay un punto interesante, claro. Ese es el ¿verdad? punto. Ese es el punto. Entonces, la cantidad de jóvenes que repiten, incluso las repeticiones reiteradas, jóvenes que están con una repetición de 2, 3 años en el mismo grado, a mí me parece que echan mucha luz acerca de la ineficacia de volver a hacer exactamente el mismo recorrido que ya no dio resultado y que nos interpela a los educadores acerca de cómo diseñar otras formas de ofrecer esos aprendizajes, porque acá no es cuestión de renunciar a los objetivos de aprendizaje o a las instancias de formación, es cuestión de pensar diseños diferenciales, porque evidentemente hay algunos jóvenes a los que no les sirve la reiteración. Ahora, estas cifras que vamos a comentar, ¿cuán influidas están por la exigencia o flexibilidad en la exigencia? Lo digo porque se ha señalado que algunos centros son bastante permisivos en el manejo de la promoción y que de ese modo entonces se termina alterando los datos de esos centros. Los sindicatos han hablado de este asunto. Bueno, yo la verdad es que no lo comparto, pero también tengo que poner en juego que estamos hablando en relación a los liceos de casi 300, en el caso del ciclo básico 255, ¿verdad? Son muchas instituciones que tienen unos modos internos de funcionar. Lo que nosotros hacemos es trabajar fuertemente con los equipos directivos, con los equipos docentes, a través de la inspección y de otros equipos técnicos para poder ayudarlos a transitar en esto de hacer una oferta que nos asegure que todos egresan con capacidades similares. De cualquier modo, una de las propuestas que tenemos y que vamos a encaminar con Fortaleza ahora es establecer los niveles de logro de cada ciclo educativo, de cada grado dentro del ciclo, de cada asignatura. Es una tarea que va a ser ardua y para la que estaremos convocando Eso no existe hoy. A los distintos actores. Eso no existe hoy. No ¿Qué es no lo que desagregado. ¿Qué es lo que se requiere para efectivamente pasar de grado? Por lo menos son tener unos acuerdos mínimos, Emiliano, en relación a qué es lo que debe tener incorporado un joven que termina primer año en geografía, un joven que termina primer año en su totalidad, un joven que termina el ciclo básico. Y acá estamos hablando de contenidos duros, de esos aprendizajes que están más en el orden de los contenidos, y estamos hablando de todas las habilidades o contenidos blandos que se relacionan con el desarrollo de las potencialidades humanas para poder vivir. Vamos a los números. En este informe 2014 encontramos que por tercer año consecutivo se da un aumento de la promoción en el ciclo básico. Ahora estamos en 72,1% frente a 69,1% que era en el año anterior. ¿Qué conclusiones hay que sacar de estos números? ¿Es poco? ¿Es mucho como mejora? Parece poco, pero es difícil calificarlo, ¿no? Creo que hay una parte de noticia que es positiva, que tiene que ver con un incremento de la promoción en el marco de esta discusión que todos estamos teniendo recién acerca de la repetición como instrumento o no. Es una noticia positiva el hecho de que la promoción aumente. Lo segundo es que sabemos que la repetición o la no promoción es muy alta en el sistema educativo uruguayo. Entonces uno se puede quedar con la noticia positiva del incremento, es decir, que hay más alumnos que están logrando promover y que quienes certifican, que son los docentes como tiene que ser, son los que acreditan que el alumno promovió y ese aumento se dio, pero por otro lado hay 1 de cada 3 alumnos que no está promoviendo el año y eso es una señal de alerta
con respecto a lo que es el sistema educativo a nivel regional y con respecto al sistema educativo primario también. También podemos decir, mirando la gráfica, que con este número del año pasado, recién ahora recuperamos el nivel de promoción del año 2005. Porque en el 2005 estábamos en 71,5 y a partir de ahí empezó una caída, ¿no? Que recién se recupera 2012, 2013, 2014. Sí, con un incremento de la asistencia de los alumnos, que es un factor que también incide en esta parte. O sea, el incremento de la tasa de asistencia se dio por sectores que son más vulnerables desde el punto de vista educativo, y eso hace que también influya sobre el indicador. A mí hay otro aspecto aquí del tema de la promoción y no promoción que me gustaría también señalar, que tiene que ver, por un lado, de que la promoción es muy pareja entre cada uno de los grados del ciclo básico, Ajá. cuestión que en otros subsistemas no se da. Y lo segundo, que a pesar de que está estratificada por nivel socioeconómico, es decir, en aquellos centros educativos de contexto sociocultural más bajo, la promoción es más baja, y en los contextos de mejor posicionados es más alta, de todas formas, las diferencias entre los contextos entre los liceos de alto contextos o de bajos contextos no es muy grande, lo cual alude que es un problema bastante estructural y no muy heterogéneo en esa realidad. ¿Podemos hilar un poco más fino en eso? Porque yo veía, por ejemplo, la gráfica que ustedes presentan de porcentaje de promoción según el contexto sociocultural por grado, ¿no? Y sí, se da eso. En primero tenemos en el quintil 1 61,9 y en el quintil 5 79,1. En segundo 69,7 a 82, no, ¿qué es? Sí, 83,2, etcétera. O sea, es lo que ustedes señalaban en cuanto a que la evolución es más o menos pareja. Ahora, ¿qué pasa según los liceos? El primer aspecto es ese que es interesante de notar, que en realidad, independientemente de las características de los centros educativos y más allá de que hay una brecha en la promoción o en la repetición, las diferencias no son tan grandes como uno encuentra o en otros sistemas o para otro tipo de variables. Ese es un hecho relevante que quiere decir que la promoción es un efecto para todos los estratos socioeconómicos o la no promoción. Entre liceos seguro que hay mucha varianza, esa información está disponible en el sitio de la ANEP, y tiene que ver con que hay realidades absolutamente Vamos a ver distintas. algo de eso, porque también hay variantes entre Montevideo Interior. Eso es muy impresionante, ¿no? Los alumnos que asisten a los liceos públicos tienen menos posibilidades de promover por el simple hecho de vivir en Montevideo. Esa sería una conclusión que uno sacaría. La promoción en los liceos de Montevideo, 64,3, es 10 puntos menor que en los del interior, donde está en 75,5%. ¿Qué conclusiones o qué análisis hacen ustedes de esto? Probablemente hay varias lecturas. Desde el punto de vista de la información, hay un aspecto que hay que tener en cuenta aquí, es que el sector privado en Montevideo es mucho más importante que en el interior. Es decir, hay una selección de la población en Montevideo que se aloja mucho más en el sector privado que en el sector público. Y como la Pero a ver, para que no se confunda, acá estamos examinando números del sistema público, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo entra el sistema privado en el análisis? Entra desde este lado. Por una parte sabemos que la repetición se asocia mucho a las características socioeconómicas de los alumnos y de los liceos. En Montevideo tengo más liceos de características socioeconómicas favorables y más matrícula en los liceos que capta población favorable. Ajá. Por ende, el indicador de la promoción o de la repetición está muy asociado a cómo seleccionan los liceos privados en Montevideo y cómo esa selección es menor en el interior. Ese es un aspecto que desde el indicador hay que tener en cuenta. Ajá. ¿Y qué más? Y yo diría que también no renunciaría a decir que en el interior, donde hay también variantes, porque hablar del interior es hablar de una totalidad, ¿verdad?, muy amplia y muy variada, hay un trabajo quizás de sostén del mundo adulto mucho más fuerte que en Montevideo. Ajá. Y en esto estoy incluyendo a todos los adultos, no estoy hablando solamente de los adultos docentes,
Quiero decir que en esas comunidades del interior donde hay una condición de vínculo mucho más próxima, donde la institución educativa es un lugar de referencia. Nosotros fuimos el viernes a inaugurar el Liceo de Soca y en Soca fluía realmente la comunidad. El liceo es como el espacio cultural, el espacio de encuentro de la comunidad, donde además de darse todo lo relacionado con el desarrollo de los planes educativos de secundaria, que es la especificidad que tiene, se abre a otros espacios para otros actores, no solo para los jóvenes. Y eso me parece que genera una red de sostén que hace que entonces se mire el liceo con otros ojos y los jóvenes se sientan mucho más acompañados por el mundo adulto. Me parece que el vértigo de Montevideo a veces conspira con cierta condición de cápsula en que el liceo queda como muy circunscripto en sí mismo. Pero quiero aclarar que esto es muy general, porque hay muchas variaciones de un liceo a otro. Sí, es interesante remarcar las diferencias que se dan dentro del interior también, ¿no? Sí. Que quedó dicho al pasar. En Montevideo, como dijimos, tenemos una no promoción de 35,7%. Pero hay departamentos del interior que andan con números cercanos, ¿no? Sí. 33, que casualmente tiene 33% de no promoción, o Rivera, que tiene 32%. Y después en el otro extremo hay departamentos con muy baja no promoción. Colonia, que tiene 14%, es el mejor. Sí. Pero Florida tiene 19% y Río Negro tiene 20%. Sí. Creo que ahí hay muchas cosas para analizar, ¿verdad? En el caso de Rivera es un departamento con una población muy alta, es una ciudad Rivera que además tiene características de una ciudad de frontera, ¿verdad? Muy especial en relación a algunos aspectos sociales. Y en el caso de Colonia, estamos en todo lo contrario. Estamos en un departamento con un trabajo comunitario muy fuerte, donde el compromiso de los adultos es un compromiso que está muy naturalizado en la vida cotidiana. Colonia es un departamento donde no prospera la educación privada. Es un departamento que tiene características muy peculiares. Realmente el espacio educativo, desde aquella mirada de José Pedro Varela, un lugar donde todos comparten los mismos bancos, se produce en Colonia. Colonia es un ejemplo, quizás pueda tener algo que ver con aquellas raíces que se relacionan con la conformación de su población, ¿verdad? En sus procedencias, sus modos de hacer, pero creo que acá entramos en aspectos cualitativos que requerirían un análisis mucho más minucioso. Esto es solo una aproximación. En perspectiva, desde 1985. En el final de esta entrevista les propongo que veamos algunos casos concretos dentro de Montevideo, cuáles son las situaciones más preocupantes dentro de Montevideo, y después tratemos de mirar hacia adelante. Estamos pasando raya algunos números del monitoreo educativo liceal que acaba de divulgarse con las cifras más recientes, las correspondientes al 2014. Están con nosotros la directora general del Consejo de Secundaria, Celsa Puente, y el coordinador del Departamento de Investigación y Estadística Educativa de la ANEP, Alejandro Retamoso. Hablábamos de promoción, no promoción, hablábamos de lo que pasa, por ejemplo, en la comparación Montevideo interior o dentro del interior mismo, que hay diferencias. Vayamos al caso de la capital. En la capital, el liceo número 13 de Maroñas en Montevideo vuelve a ser el que tiene el nivel más bajo de promoción, 47,8%. En 2013, este liceo, pese a que había tenido una pequeña mejora con respecto al año anterior, también era el de peor registro a nivel nacional. Estaba en en ese caso la no promoción era 55,4%. Había tenido 57,4 en 2012, 61,3 en 2011, 62% en 2010, 54,6 en 2009. Entonces, ahora tuvo una pequeña mejora,
Bueno, una pequeña mejora, yo pondría entre comillas el adjetivo pequeña, porque cuando estamos hablando de una institución que ya es portadora de esa carga, y genera un movimiento en la interna de sus docentes que se preocupan, que construyen un proyecto propio, que piensan en la realidad de esos jóvenes en términos de potencialidades, cuando en verdad el discurso público pasa por ser un discurso muy culpabilizador. Yo diría que unos puntos a favor, en este caso a mí me parece que son mucho más importantes que en otros o que en otras situaciones, ¿no? A ver, repaso de los números. Veníamos de 62% de no promoción, que había sido el pico en el año 2010. Uh-huh. El año pasado estaba en 57,4 y ahora está en 52,2. Uh-huh. O sea que hubo... ahí como un 5% de cambio, 5 ¿no? puntos de baja de un año al otro. Y uno dice rápidamente un 5% de cambio, así rapidito, pero en la realidad de un trabajo, en la realidad de un proceso en el que uno va acompañando a los jóvenes, que son además jóvenes portadores de características muy peculiares, a mí me parece que eso es un indicador de progreso importante, que da cuenta de un trabajo serio de los docentes, y nosotros no deberíamos olvidar que la educación no genera cambios de golpe y de una vez y para siempre. La educación va generando un acumulado. ¿De qué manera se está trabajando allí, por ejemplo, en el de Maroñas? En el de Maroñas se está trabajando... corregir este problema tan serio que se venía arrastrando. Bueno, ahí hay un trabajo bien interesante de los profesores que han planteado, además de espacios nuevos y tutorías personalizadas, nos han pedido al Consejo que pudiéramos abrir otros cursos, que no dejáramos solamente el ciclo básico para que los jóvenes tuvieran una perspectiva de continuidad, que abriéramos algunos cursos del Plan 2013, que es el que hablábamos de esta edad, y lo hemos hecho. Nosotros estamos en diálogo constante con ellos, habilitando esas lecturas que solo los actores institucionales pueden y deben hacer. Yo quiero decirle, Emiliano, que anoche justo estaba revisando a Daniel Penac, que es un autor que me gusta mucho, en un libro que se llama Mal de Escuela, y él decía algo así como: estadísticamente todo es explicable, personalmente todo es muy complejo. Es decir, una cosa es el número y otra cosa es pensar que ese número representa a estas personas, unas que trabajan, que tienen una fuerte vocación, que quieren lo mejor para esos jóvenes y que están buscando caminos para dar respuestas a realidades complejas, y otras que son esas familias cuya oferta en el territorio es este centro educativo, y que no deberíamos nosotros rotular, porque me parece que eso contraviene el trabajo en términos de lo que es realmente la condición de lo humano y el paradigma de los derechos, ¿no? Que es de donde estamos trabajando. Hablemos del otro lado de la tabla, de los mejores, entre comillas, por el lado de la promoción. Habíamos hablado en los informes anteriores del liceo número 7 de Pocitos. Sí. Que estaba en 80, pero resulta que ahora le ganó, entre comillas, el 43 de Rincón del Cerro. Sí. El 43 de Rincón del Cerro tiene 82,1% de promoción y el 7 de Pocitos tiene 81,4%. ¿Cómo hay que leer estos números? ¿Qué pasó? Claro, a mí me gusta mucho, Emiliano, con todo respeto, el verbo, ¿no? Le ganó. Estamos armando un ranking, una competencia. Quiero que esto no sea así. Me imaginaba que esa iba a ser la reacción, pero lo que yo quería era sobre todo que para el oyente, el que nos está escuchando, porque esto por radio es difícil, ¿no? El tema de los números en radio es complejo, que quedara clara cuál era la idea de ese cambio que había habido, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que ahí confluyen un sinfín de condiciones cualitativas interesantes, porque el 7 tiene o está ubicado geográficamente en Pocitos y el 43 está ubicado en Rincón del Cerro. Cualquier persona podría pensar, bueno, uno responde a una realidad socioeconómica y cultural
buena, como uno puede pensar que ocurre en la costa, y otro no tanto. Sin embargo, yo quiero decir que el Liceo 7 de Pocitos tiene una matrícula compleja, ¿verdad? Pocitos es un lugar donde confluyen muchos empleados de tareas domésticas, de porterías, que muchas veces llevan a sus hijos ahí. Es decir, que la matrícula del Liceo 7 en general o en su mayoría no está tampoco, digamos, dada por las condiciones del barrio. Eso es una primera precisión. Lo otro que quiero decir es que tanto el Liceo 7 como el Liceo 43 tienen dos muy buenas gestiones y tienen un acumulado de trabajo propio en el que, dentro de los rangos de lo que secundaria puede ofrecer a nivel general, pongamos un proyecto como el de las tutorías, han desarrollado mecanismos propios. El Liceo 7 tiene unas tutorías muy específicas que viene desarrollando hace muchos años, ha formado un grupo que se mantiene, un equipo docente que se mantiene para hacer esa red de sostén. Creo que es una institución que tiene un modo de funcionar muy dialógica en la interna y que esto ha permitido que desde hace años tengan muy buenos logros. Y en el caso del Liceo 43 hay una dirección estable, la directora es una líder pedagógica realmente, con una profunda apertura, donde en cada problema, en lugar de estancarse en el problema, ve una solución posible. El Liceo 43 ha llegado a dar clases en el complejo rural oeste, a una cuadra, porque estábamos en obra, y en lugar de renunciar al dictado de los cursos, buscaron en el entorno soluciones para poder dar respuestas y continuar con el hilván de la estabilidad, que es clave cuando estamos pensando en el acumulado que la educación genera. Pero esto es un análisis muy pobre cuando estamos hablando de instituciones educativas que requerirían de una precisión en el desagregado de condiciones y características que es imposible hacer ahora acá, ¿verdad? Hablando de lo que es imposible, una última pregunta que llevaría el tiempo de otra entrevista entera. Están sobre la mesa los anuncios y las promesas que hizo el presidente Tabaré Vázquez durante la campaña electoral. Uno, que a los 17 años, al final de este periodo, el 100% de los jóvenes estén en el sistema educativo en sus distintas modalidades, y que el 75% de los estudiantes que ingresaron a enseñanza media este año 2015 termine los 6 años de educación antes del 2022. ¿Cómo se hace con esta base que estamos comentando para llegar a esos logros? Y bueno, en eso estamos. Estamos diseñando algunos caminos posibles que tienen grandes pilares, ¿no? Por un lado, pensando particularmente en el ciclo básico, estamos pensando en una extensión del tiempo pedagógico, que no sea más de lo mismo, que tenga una apertura hacia el desarrollo de otras actividades más allá del currículum. Yo quiero decir, Emiliano, que nosotros en este quinquenio vamos a tener que discutir el currículum del Plan 2006, que por momentos y pensados particularmente para niños de 12 años que ingresan desde la escuela con sus 39 horas, impresiona como un currículum aplastante, donde realmente hay una diversificación muy fuerte y hay una escasa posibilidad del protagonismo juvenil a la hora de construir el conocimiento. Por eso nosotros pensamos en un tiempo extendido que pueda abrirse en talleres diferentes, que puedan generar deseos de permanecer en la institución, con unas metodologías mucho más activas, con un protagonismo juvenil fuerte. Estamos pensando en liceos de tiempo completo y de tiempo extendido, porque también los liceos tienen que pensarse en relación a lo que el contexto tiene, a la posibilidad de abrir talleres en otras instituciones, a la posibilidad de convocar. Se va a seguir agregando liceos, además. Y vamos a seguir agregando liceos. Nosotros vamos a empezar, a ver, en este momento estamos en un momento difícil. Nosotros no tenemos una asignación presupuestal aún, y nos proponemos comenzar el año que viene con 5 liceos de tiempo completo y 10 de tiempo extendido. Ojalá podamos más, pero en principio creemos que incluso desde el punto de vista de la gestión y la operativa tenemos que empezar con pocos centros para poder también ir monitoreando, porque hay otra cosa que secundaria tiene que hacer. Y que en esto la presencia del sociólogo Retamoso es clave, como la de todo el equipo
técnico en esta línea. Secundaria no puede tomar decisiones y adherirse caprichosamente a sostenerlas sin que haya una revisión constante de las mismas. Secundaria tiene que aprender de las evaluaciones que existen y tendrá que hacer otras. Y tiene que levantar lecciones. Tiene que realmente tomar las lecciones que la práctica educativa da para poder ver cómo aplicarlas y que realmente sean efectivas. En este sentido, nosotros también tenemos pensado una formación docente a lo largo de la vida del profesional, pero queremos no quedar presos de esas formaciones masivas donde alguien se para y da un discurso. Y para eso estamos pensando en un diseño en el que el profesor pueda decir qué le pasa, qué siente, qué ideas tiene para resolver los obstáculos que se van generando, generar pasantías de un centro a otro, generar comunidades de aprendizaje profesional. Nosotros creemos que el dispositivo del diálogo y del trabajo contextualizado es realmente valioso y realmente nos va a permitir acompañar a los colectivos docentes con fuerza para que vayan tramitando sus dificultades y responsabilizándose de sus acciones, sacando de todo juego la culpa para pasar a adquirir una condición profesional que sea respetuosa y generadora del respeto, porque las decisiones que se toman están sostenidas en argumentos compartidos. Profesora Celsa Puente, sociólogo Alejandro Retamoso, les agradezco por hoy, pero claro, de esto último queda mucho para charlar, así que apenas la respuesta anterior queda como un comienzo, ¿de acuerdo? Encantadísima. Para la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.